Bienvenidos a Mamás Felices. ¿Cómo están? Día jueves, la verdad. ¿Qué semanita estamos teniendo con toda la información? Lo que vos querés saber lo tenés acá en Mamás Felices. Y hoy, para todos los gustos, vamos a hablar del tapaboca. El tapaboca como algo que sigue existiendo entre los niños o ya podemos hacer que los niños se saquen el tapaboca en el jardín y hacer como si nada. Vamos a hablar sobre el tema de la situación de la pandemia, los niños y el tapaboca hoy con un médico pediatra acá desde Argentina. Y otro de los temas que más importa y que mucho tiene que ver en este tiempo es las mascotas en casa. ¿Qué pasa con nuestros bichos, como le digo yo? ¿Está bueno tener mascotas? ¿Desde qué edad? Desde chiquito, los niños compartir con gatos, con perros, con los animalitos. ¿Qué es tan importante la mascota en casa, en nuestra familia? Y para eso quiero saludar primero, desde acá lo saludo, al doctor Romero, que es nuestro doctor veterinario acá en la Argentina para toda Latinoamérica. Hola Doc, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día Andrea, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Todo bien, por suerte. Bueno, sé que estás a punto de volar, pero antes te atajamos y te preguntamos. Es importante... Estoy a punto de volar como Da Vinci, pero con un avión, no con las alas. Es importante, esto que siempre hablamos muchas veces, hasta incluso entre las mamis, los papis de los jardín, que algunos tienen perritos, otros tienen gatitos, algún animalito, y por ahí en casa no hay. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es esa edad, ese tiempo en donde tiene que aparecer una mascota en casa? ¿Hay un momento para ese lugar, Doc? Primero, con todo cariño y respeto, quiero deconstruir la palabra mascota. Bueno, ¿cómo querés que lo llamemos? Y quiero deconstruir la palabra dueño. Bueno, eso sí. Porque no es dueño de otros seres vivos, porque si no somos dueños de nuestra pareja, si no somos esposo o esposa de quien nos acompaña en la vida, porque no estamos esposados, tampoco somos dueños de nuestro animal de compañía, que esa es la manera correcta de nombrarlo. Bien. Primero, corrijo las dos palabras. Muy bien. Mascota no, porque la palabra mascota, según la RAE, la Real Academia Española, es objeto que te da suerte. Y caben dos posibilidades no aplicables a un ser vivo. No es un objeto, es un sujeto. Y no solo nos da suerte, sino nos da amor, contención, cambio de actitud frente a la vida. Es muy difícil en castellano emular al inglés que con 3 letras, pet, P-E-T, califica a un animal de compañía. Bien. Nosotros tenemos que usar 3 palabras, animal de compañía. Pero es bueno por lo menos saber que la palabra mascota se queda nada más con el objeto y se queda nada más con el concepto de suerte. Y la palabra dueño se apropia de una cosa y no de un sujeto. Perfecto. He construido este concepto. Yo diría que hay una edad mínima para tener un animal de afecto o de compañía. En el chico esa edad mínima es los 4 o 5 años de edad, y además no son en todos los casos iguales, porque depende de los chicos, depende de la inclinación, que es algo casi diría natural y genético, pero que también se construye con el ambiente. Yo he visto hogares donde 2 hermanas criadas en un ambiente donde aman a los animales, a una le resultan indiferentes o tal vez reactivos, y a otra no puede vivir sin ellos. Claro. Y son 2 individuos creados y criados en la misma genética y criados en el mismo ambiente cultural y social. Por lo tanto, yo diría que 4 o 5 años es el mínimo que hay que probar asesorándose con quien conozca del tema para saber cuál es la progresividad de ese animal de compañía. Y si vamos a la otra punta, yo te diría que depende del estado de salud de un individuo que esté en tercera edad. Pero si es autoválido, la preferencia es no adoptar un cachorro, sí adoptar un animal con cierto grado de adultez, primero para que acompañe el ciclo total de la vida concomitante entre lo que es animal de compañía y el tutor, que esa sería la palabra que reemplaza al dueño en los anteriores conceptos, y segundo, porque a cierta edad, en la tercera edad, no se tiene la paciencia suficiente como para educar a un cachorro que generalmente lleva su tiempo para hacerlo. Doc, vos hablaste de 2 momentos como muy necesarios
el niño y el adulto, o el de la tercera edad, como lo acabas de relatar. ¿Cuáles son esas propiedades, esas características que tienen nuestros animales de compañía que le aportan al adulto el transitar en esas edades, en el niño tan chiquito y en el adulto ya mayor? ¿Qué le da el animal? ¿Qué le aporta el animal a esa persona? La primera de las cosas es, ponemos la limitación en el niño o en el chico en función de que tiene noción de la vida y de la muerte, empieza a tener noción de la vida y de la muerte, aunque una noción a lo mejor un poco fantasiosa en la construcción de su mente, pero sobre todo empieza a tener en ciertos estratos sociales educados cierta consideración con respecto a lo que significa el cuidado. Y en la otra punta del camino, el anciano, la persona de tercera edad, necesita, por el síndrome de nido vacío y demás, una serie de cuestiones que el animal le puede brindar afectivamente. Y entonces, resumiendo sobre qué le puede brindar un perro o un gato a un chico, le puede brindar primero ser el primer ser vivo que está a cargo de él, que tenga una pequeña mínima tarea de responsabilidad para vincularse. Esa tarea de responsabilidad puede ser alimentarlo, cambiarle el agua, puede ser sacarlo a pasear junto con papá y mamá, puede ser una cantidad de cosas, pero fomenta sin lugar a dudas el sentido de responsabilidad hacia el cuidado de otro ser vivo. Y en la otra punta del camino, lo que el animal da es la consideración, la continencia, el afecto, el amor, el vínculo, que también se lo da en la primera etapa. Pero yo te voy a contar, Andrea, la anécdota en un geriátrico hace muchos años, en un geriátrico en el conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Yo hice un reportaje a un señor mayor que me dijo: yo soy autoválido, puedo irme de este geriátrico cuando quiera, voy a visitar a mis hijos o a mis nietos si ellos me vienen a visitar. Pero el único ser vivo que depende inexorablemente de mí, es mi gato. Yo soy el que le tiene que cambiar su bandeja sanitaria, el que le tiene que poner el alimento, el que tiene que cambiar el agua y el que le tiene que dar afecto. Los demás tienen su entorno social que puede manejarse de una manera independiente a la mía. Claro, no, queda clarísimo y la verdad que es necesario y que por eso nosotros siempre desde Mamás hacemos este lugarcito como para darle la importancia que requiere a esta compañía que son los animales en los niños y en este caso en los adultos. No te quiero robar más tiempo, sé que estás a mil, otro día ampliamos y hablamos de otros temas también que siempre es importante hablar contigo. Gracias, doctor, por este ratito para Latinoamérica. Andrea, como siempre, a disposición. Lamento no tener más tiempo, no hay problema, pero estoy encendiendo las turbinas y me voy a tener que ir colgado del ala y no quiero. Un beso grande, gracias, Doc. Doctor Romero, médico veterinario, el mejor de Argentina para toda Latinoamérica. Hablando de las mascotas, Pablito. ¿Usted tiene mascotas? No, pero me retó, me dijo que mascota no, son animal de compañía. No, me retó con la palabra mascotas. Claro. No, animales de compañía. No tengo. No, me pide Joaquín, pero bueno, hay que también generar ese lugar físico para que esté, para que viva, bueno, no, también tiene que ver todo eso. No le hago caso a Bricker porque ya volvió y ya no, está para que se vuelva a ir de vacaciones. Bien, ¿te parece si presentamos a Estudio Fente? Claro que sí, vamos con ellos. Si querés que tu pyme sea una empresa eficiente, organizada y competitiva, en Estudio Fente vas a encontrar la solución a tus problemas de gestión de negocios. Estudio Fente, info@estudiofente.com, www.estudiofente.com, teléfono 54 911 6271 3627 de Argentina. Me encanta la provincia de Córdoba, Pablito, tenemos que viajar, ¿eh? Usted desde el año pasado me viene prometiendo mamás felices en la docta. Sí, y bueno, yo prometo muchas cosas, pero primero vamos. Verano en Córdoba. Vení, conectá, recarga. ¿Te parece que nos vamos a la pausa, Pablito? Claro que sí, como siempre, con imágenes de Latinoamérica.
recorremos nuestro continente. Ya volvemos. Bien, y seguimos en Mamás Felices y la verdad un tema que ocupa y preocupa, que si bien estamos transitando un momento, vamos a decir, tranquilo de la pandemia, porque cada vez que decimos tranquilo, después hay un rebrote, pero bueno. Claro, creíamos que veníamos tranquilos y mira China, ¿no? Sí, por eso. Entonces estamos, por lo menos de esta parte del mundo, Argentina, en un momento un poco más calmo de otros meses, no hace mucho, estamos hablando de 2 meses atrás, que estaba todo muy complicado. Y la verdad... Sí, total. Y la verdad que han salido artículos en muchos periódicos de Argentina y del mundo hablando del uso de tapaboca. ¿Qué pasa? Que hay algunos estudios científicos en España principalmente donde dice que el usar tapaboca tampoco es determinante a la hora del contagio. Entonces, bueno, la pregunta creo que es clave, ¿no? Tapaboca sí, tapaboca no. ¿En qué situación estamos? Con los niños principalmente, con los adolescentes, y de esto se ocupa el doctor Diego Montes de Oca, médico pediatra, uno de los más renombrados de médicos especialistas acá en Argentina, para toda Latinoamérica. ¿Cómo andás, Diego? Bienvenido a Mamás Felices. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un placer estar con vos. Gracias. Bueno, tapaboca sí, tapaboca no para los niños. A ver, primero saber que esto lo aprendimos en el transcurso de la pandemia, que los niños no son factor de riesgo para complicaciones importantes. Esto siempre, a pesar de que ya estamos de salida en Argentina, donde está pasando a ser de una pandemia a una endemia, siempre hay que aclararlo. ¿Y qué es lo que cambió el transcurso de todo esto? La vacunación. Muy importante, mayores de 3 años, que hasta ahora es donde está aprobada la vacunación en niños. Ahora, con respecto al tapaboca, esto es una situación que puede cambiar de un día para otro. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo un país, una región, con casos como teníamos hace 2 meses atrás, récord todos los días, que a lo que vivimos hoy, que los casos vienen descendiendo cada vez más, con un índice de positividad de hisopados mucho menor. Entonces, no es lo mismo estar en una escuela o estar en una sociedad que el virus está circulando a mansalva, a uno donde el virus está casi que disminuyendo todos los días. Entonces, sabemos que en los chicos más chiquitos, hoy en día las recomendaciones antes del inicial de las escuelas no deben usar tapaboca y no indicamos en los chicos más chicos tapaboca. Cuando van a la escuela, recién después de los 6 años, cuando empiezan su primer grado, en el ambiente cerrado se está pidiendo el uso del tapaboca. La realidad es que no sabemos cuánto va a durar, porque si el virus sigue y se transforma en una endemia, seguramente todos dejemos de usar tapabocas, salvo situaciones especiales. El tapaboca es muy importante y ha prevenido contagios sin ninguna duda. Ahora tenemos que ver el costo-beneficio, sobre todo en los niños. Te voy a hacer una pregunta muy básica, pero es importante que las explique para nuestra comunidad. ¿Qué significa que el COVID pase a una etapa de endemia? ¿Qué características tiene que no sea que es una pandemia como hasta ahora? Claro, bueno, a ver, la circulación que tenía este COVID hace unos meses era alarmante. Se contagiaba un montón de gente, por eso cuando esto ocurre en muchos países se le pone que esto es una pandemia que genera, a ver, el gran cambio es 2 cosas. Primero, la gravedad. Hoy en día, con el uso de las vacunas, la gravedad de los casos ha disminuido en una forma notoria. Y lo segundo, para entenderlo más simple, es la cantidad de casos. Hoy en día, el número de casos que tenemos en Argentina es, no sé, 100 veces menor que el que teníamos hace 3 meses. Entonces, esto está pasando a ser, para explicárselo a la gente común, de un virus que nos generaba una alteración muy importante de nuestro nivel y calidad de vida a un virus con el cual vamos a convivir, que seguramente nos tendremos que vacunar
pero pase como el virus de la gripe, que ni vos ni yo usamos tapabocas hace años por el virus de la gripe y nos vacunamos todos los años. Entonces, esa es la transición que estamos viviendo. Seguramente en algún momento haya un aumento de casos. Esto va a depender de las cepas. Vos viste que la cepa cambia y se hace más contagiosa como Omicron, pero también va a haber vacunas más efectivas que disminuyen el número de casos. Entonces, esto va a ser un equilibrio entre la vacuna y la cepa. Ahora, sí. Y, por ejemplo, acá que ya estamos en la tercera dosis, ¿no? Que tendríamos que estar pensando en una cuarta dosis en algún momento. ¿Qué tiempo debería pasar entre la tercera dosis, supongamos que uno tiene el calendario completo, que tiene la tercera dosis ya, a llegar a la cuarta dosis? ¿Qué tiempo se toma, digamos, como para tener esos anticuerpos? Porque inclusive si lo tuviste, recomiendan que todavía cuarta dosis no. Claro. ¿Cómo es, Diego? A ver. Bien. Lo que estamos previendo, o lo que se supone, porque todavía no está definido, es 4 meses. Los que tuvieron el COVID y si tenían que dar la tercera dosis, se pospuso 3 meses. Da la sensación que los estudios indican que la protección de 4 meses es muy buena. Ahora, vos viste que en algunos casos se está dando la cuarta dosis, que esto es los que tuvieron unas primeras dosis no tan efectivas. Entonces yo creo que este año 2022 va a ser un año de transición, donde seguramente nos tenemos que vacunar cada tantos meses para después pasar a hacer seguramente una vacuna anual. Claro. Y hoy por ejemplo, es muy importante, el aumento del número de casos en Argentina no fue del virus del COVID en estos días, fue del virus de la influenza, el virus de la gripe. Sí. Entonces fíjate que ahora está generando más enfermos el virus de la gripe que el virus del COVID. Entonces, saber que en embarazadas y en niños genera más problemas la influenza o la gripe que el propio COVID. Hoy sí. Entonces, fundamental que ahora todas nos vacunemos con la vacuna de la influenza o la de la gripe, lo mismo que la vacuna de la neumonía en personas que no se la hayan aplicado, que es una bacteria que se llama neumococo. Entonces, el tema de la vacunación de la gripe común, también para toda persona, más allá del embarazado, de la gente adulta, digamos nosotros, de la edad intermedia, ¿también es importante darse la vacuna de la gripe? Claro, que no son pacientes de riesgo también. Claro, eso es lo que te pregunto, diga, la vacuna de la gripe, independientemente de las embarazadas y los adultos, que sabemos que sí, lo que estamos en el medio, ¿tenemos que vacunarnos también? Muy buena pregunta y me gustó lo de que somos de la edad intermedia, somos jóvenes. Eso estuvo bueno. La edad intermedia tipo 30, decís vos, me parece muy bien. 30, 40. Bien, los de 30 nos tenemos que vacunar. A ver, acá hay países donde la vacuna de la gripe está en cualquier momento, en todas las edades. Entonces, la recomendación es que si vos tenés 30, 40 años y no estás dentro de los grupos que está en el calendario oficial de la vacunación, poniéndotela en forma privada, la podés pagar y te la aplicas. Yo recomiendo que todos tengamos la vacuna. Pero yo en lo personal nunca me he dado la vacuna de la gripe, te soy honesta, Diego. La verdad que no soy parte de un grupo de riesgo, pero independientemente de eso, nunca me he vacunado contra la gripe común. Por eso te pregunto si, debido a todo el contexto que se viene, más allá del COVID, es conveniente que cualquier persona, ya que viene con mucha fuerza la gripe común, uno también se vacune, independientemente del grupo de riesgo. Mi recomendación es que te vacunes, porque vas a estar protegida de la influenza para pasarla. A ver, la influenza o la gripe no es un cuadro tipo resfrío, es un cuadro que estás una semana en la cama, que estás con fiebre alta, que te sentís pésimo y que puede generar complicaciones. En los adultos jóvenes, generalmente menos, pero ¿cuándo está indicada sí o sí? En las embarazadas, en los niños, en todas las personas que tienen factores de riesgo como las mismas que el COVID y en los adultos mayores de 65 años. Bien. En eso te la va a cubrir y te la va a dar gratis el gobierno. Ahora, si vos no estás de todos esos grupos, mi recomendación es que también te vacunas. Justo en estos días hay un lanzamiento de una vacuna nueva que se llama Flucelvax, que es con una tecnología más moderna en base a cultivo de células, no huevo.
y es un poquito más efectiva. Entonces, esa va a estar para el mercado privado, por lo cual, si vos te querés vacunar y no estás dentro de los grupos de riesgo, me parece que todo el tiempo hay avances que hacen que la influenza estemos cada vez más protegidos. Y lo mismo me parece a mí que va a pasar con el COVID. Y esa vacuna se incorpore una vez por año. Claro, eso te iba a preguntar, esa vacuna de gripe es una vez al año. Es decir, si uno se la da ahora en esta etapa, hasta el año que viene ya está. Exacto, salvo la primera vez que te la das, que en los chicos es a los 6 meses, a los 6 y a los 7 meses, después es una vez por año, por lo cual ahí toda la gente queda, digamos, resguardada, y acordémonos que las vacunas generalmente nos previenen las complicaciones graves, porque hace que entre algo parecido a ese virus, que nuestro cuerpo lo reconozca, diga yo te reconozco, genero defensas para que no me hagas daño, y la próxima vez que quiere entrar el virus en forma real, mi cuerpo está más preparado para decirle acá no entras, que es la misma metodología para todas, incluidas las de COVID. Pablo. Yo de hecho le hago caso al médico y todos los años, Andy, tengo la gripe y un resfrío. Mira, mira. Como ciudadano apoyo la palabra idónea del doctor. Doc, quería preguntarte respecto a esas leyendas urbanas que a veces se instalan en la Argentina, viste que somos todos mandados a hacer para opinar, y hay gente que ya dice una cuarta dosis ya es demasiado, ¿para qué voy a meter tanto químico en mi cuerpo? ¿Cuál es tu recomendación respecto a la cuarta dosis que ya en Cava se está dando, no? Claro. A ver, la recomendación es que sigan las recomendaciones que marca el gobierno, que es el único que está dando la vacuna. Y esto se basa en base a estudios. Por ahora se dice que después de la vacunación o después de tener el COVID, durante varios meses estás muy protegido. Pero no sabemos si las nuevas variantes te van a, que se generen, te van a proteger. Mirá lo que pasó con Omicron. Nosotros veníamos con una variante, después apareció la Omicron, y los que se habían enfermado y los que estuvieron vacunados se enfermaron igual. Entonces, esto va a ser una lucha entre tu cuerpo, que genera las defensas junto con la vacunación, y las transformaciones que tenga el virus, que se haga más contagiante. Por lo cual, por ahora yo seguiría las recomendaciones que me da el ministerio en base a los estudios y a lo que va diciendo la ciencia y a la cantidad de defensas. Pensemos que esa dosis es para aumentar tus defensas. Si viene una variante que no la cubría, es bueno que te des otra vacuna para que la cubra. Porque fíjate que hay que tratar de llevar la medicina al sentido común, que a veces los médicos la complicamos tanto que nadie entiende nada. Totalmente. Y teniendo en cuenta un poco la situación, vamos a puntualizar un poco en Argentina, que es donde vivimos, pero imagino que en otros países también pasa, de que todavía hay protocolos, uno es el tapaboca en lugares cerrados, ciertas distancias por ahí para lo que es teatro, para lo que son los shows, todavía hay, más allá de que, como vos mismo planteaste, hay una cierta baja de casos y seguramente esto se transforme en una endemia. ¿Qué tiene que pasar para que un gobierno diga, bueno, ya está, no se usan más tapaboca, pueden ir al teatro y sentarse todos juntos, ir a un show? ¿Qué tiene que pasar en la práctica para que el gobierno argentino o cualquiera de otro país tome esa decisión de despojarnos de lo que aún hoy todavía todos mantenemos, ¿no? A ver, pensemos que nosotros siempre venimos de procesos. Tuvimos un proceso donde no podíamos salir a la calle. Después pudimos salir a la calle. Ahora está todo más flexibilizado. Entonces, esto depende de variables como, primero, la mortalidad que puede generar un virus. Cuando pasó la primera y segunda ola, generó mucha cantidad de fallecidos. Entonces, luego vino que lo que está pasando ahora, que todavía seguimos con un número de contagios menor y con un menor número de fallecidos. Cuando llegue el corte, que el gobierno evalúe, mirá, ahora esto pasó a ser un virus que convive y que la mortalidad la pudimos controlar con la vacunación, seguramente, como pasó en la historia de la humanidad, volvamos a la normalidad. Pero eso es un punto de corte que va a evaluar el gobierno
en base a los datos que tenga en cuanto a la cantidad de personas que tienen el virus y a la cantidad de complicaciones graves que tengan. Yo creo que no estamos muy lejos de que volvamos a una normalidad, pero esto no lo sabemos porque mañana sale un virus, claro, una variante del COVID muy loca y tenemos que volver para atrás. Se piensa que no va a haber más la generación de fallecidos que hubo porque las vacunas han actuado sobre prevenir la complicación grave. Pero esto es un paso a paso. El camino parece ser mucho mejor que los últimos tiempos. Repetí, Pablo. ¿A qué atribuye lo que pasó en China recientemente, doctor? A ver, ahí hay que estudiar cada país porque, a ver, en Argentina, te lo voy a contar lo que pasa acá. En Argentina, aparentemente, entre la cantidad de gente que se contagió en diciembre y enero, ahí yo te diría que nos contagiamos casi todos. Casi todos. Más la cantidad de vacunas que hubo, porque ahí para mí fue una liberación un poco anticipada, que la gente hizo lo que quiso. Entonces, ahí hubo como rienda suelta todo. Vos tenías, yo fui a Mar del Plata, un boliche con 1000 personas, con que 2, 5 tengan el COVID, la variante Omicron, con lo contagiosa que era, se fueron los 1000 contagiados. Claro. Entonces, ahora en Argentina este virus circuló tanto que nuestras defensas están fuertes, sumados a la vacunación. Entonces, la posibilidad que tiene el virus ahora de contagiar a gente cuando encuentra que la gente ya está protegida es mucho menor. De acuerdo a lo que pasó en cada país, donde por ahí se contagiaron menos, se cuidaron más, y hay más susceptibles, o sea, más gente que pueda contagiarse, si viene una variante contagiosa puede aumentar el número de casos. Eso puede pasar en China o en los lugares donde la gente no está tan protegida. ¿Y esto hasta cuándo? Hasta que la vacuna, que hoy en día previene la cantidad de fallecidos o complicaciones graves, prevenga a los contagiados. Si la vacuna pasa a ser muy efectiva y evite que nos contagiemos, va a ser como el final de una cantidad tan aumentada de casos. Cuando transitábamos mucho épocas muy duras de la pandemia, uno se planteaba si uno, a partir de esta situación, iba a tomar conciencia sobre la cuestión de la salud, de cuidarse, de lavarse las manos, que el lavarse la mano no tiene que ver con el COVID. Uno debería lavarse la mano, higienizarse casi frecuentemente, y más si está en la calle, si está en lugares, ¿no? Bueno, en este caso le sumábamos el alcohol en gel, el tapaboca, pero digo, hay situaciones que se metieron mucho en la vida de cada persona que tenga que ver más con la prevención a través de lo que hemos vivido con la pandemia. ¿Vos creés que con el paso del tiempo la gente va a seguir tomando eso de manera preventiva? ¿O dentro de un tiempo nadie se acordará que alguna vez vivimos una pandemia, que la gente se murió y que nosotros ya quizás ni nos lavemos las manos y toquemos a la persona o la besemos o no tomemos distancia y acá nada ha pasado? ¿Cómo visualizás que la mente humana, no te digo de Argentina, el ser humano en sí, ¿no? Va a encontrarse dentro de un tiempo con esta historia? A ver, cuando uno ve cuáles son los problemas de la humanidad, y vos decís, bueno, hoy en día en el 2022 los adolescentes nunca tomaron tanto alcohol. Y vos vas a esta misma frase hace 3000 años atrás y decían lo mismo. Cuando vos ves los problemas de la corrupción, de la política y de la vida cotidiana de ahora, son los mismos que hace 500 años. Entonces vos decís, el hombre pobre a veces no aprende tanto, ¿no? Entonces, si uno ve, a mí me da la sensación que si bien vimos lo que pasó en enero, que había 1000 personas que no se cuidaban, y nosotros como humanos me parece que tenemos una memoria media corta. Me parece que va a volver todo a la normalidad. Nunca nos habremos acordado que vivimos muchos años, o por lo menos 2 años fuertes de una pandemia. Es decir, vos decís que dentro de 10 años o 15 años, lo que hemos vivido nosotros todos será otra historia, como que pasó en el más allá. Para mí, el ser humano va olvidando esos momentos. A ver, ojalá, y esto va a haber gente que se le quedó con el hábito de lavar las manos, que es una medida. Imagínate que combatimos este virus con el lavado de manos,
con el jabón, Sí, sí. cosa que existe hace millones de años. Pero aparte con algo que ustedes como médico y principalmente vos con todo el tema de los niños, es algo que ustedes constantemente enseñan en el lavado. Es decir, un niño viene del colegio, más allá de la pandemia, tiene que ir al baño y lavarse las manos. Es decir, va más allá del COVID. Es lo que debería Exacto. ser, por el solo hecho de que compartió con otros niños, que tocó tierra, piso, lo que fuera, más allá del COVID. Ahora, si hacemos Claro. la encuesta, ¿cuánta familia lleva que el niño viene del jardín y va al baño? No sé. Y eso va a variar, depende de la personalidad de cada familia. Ahora, lo que sí creo que nos va a quedar varios años son las secuelas emocionales, ¿no? Yo creo que eso no va a ser fácil de recuperarse, porque sobre todo en niños, pero no solo en niños, vos debés conocer mucho también adultos que han quedado, o adultos mayores, que han quedado con trastornos emocionales, problemas de sueño, problemas de ansiedad, tics, tocs, todo el abanico que se te ocurra. Me parece que eso nos va a llevar varios años volver a la normalidad, porque esa para mí, además de la lamentable cantidad de fallecidos que lamentamos tanto, las secuelas emocionales para mí van a quedar por muchos años. Yo conozco una especialista muy importante que es Karina Castro Fúmero, que es una especialista de neurociencia que vive en Estados Unidos. Sí, la conozco. Y ella habla de la nueva pandemia que es la salud mental. La nueva pandemia que es la salud mental. Y de ahí para acá sí comparto que hoy por hoy ves un montón de realidades muy trastocadas a partir de todo lo que pasó en la pandemia, relacionado con las emociones, como vos decías, relacionada con los vínculos, con las cuestiones familiares, y ni hablar que uno va por ahí a una clínica, a un sanatorio, y la gente pidiendo turno. Estamos hablando fuera ya de COVID, estamos hablando de lo que vino post-COVID, en definitiva, con las cuestiones de salud que uno se deja estar. Me acuerdo cuando vos por la tele también decías que la gente tenía que hacer el chequeo igual, independientemente del COVID, que tenía que hacerse los chequeos en el caso de las mujeres, la mamografía y todo, porque inevitablemente eso también hizo que la gente postergara ese contacto con el médico. Si no era COVID, bueno, no se iba. Exacto, bueno, hiciste un resumen perfecto de la salud integral, ¿no? Además de todos los cuidados preventivos, hay sociedades científicas que dicen que el aumento del número de cánceres de mama, de cánceres de colon, debido a la falla de controles de los últimos 2 años, va a aumentar en forma importante. Entonces, a ver, ya no hay duda que tenemos que hacernos todos los chequeos de acuerdo a nuestra edad. Como vos y yo tenemos 25, no son demasiados, pero la gente que ya llegue a los 40 o más tiene que ir al médico de cabecera. ¿Sabes algo que me preocupó mucho? ¿Sabes cuántas preguntas respondí por Instagram en la pandemia? Pero preguntas literales y contadas 300.000. Contesté 500 preguntas por día por 2 años, porque la gente estaba desesperada. Sí. La pandemia en el interior de Argentina, en las provincias, se descontroló y a veces no lo podían ni atender un médico. Y todo eso hizo que la gente no se haga los controles, que le aparezcan todos estos miedos. Y ahí me di cuenta que muchos no tienen ni pediatra ni clínico de cabecera. Total. La mayoría no hay un médico de confianza y eso es esencial. Por ahí el mensaje es: recuperemos el médico de confianza, el pediatra y el médico de adultos, porque él es el que te va a guiar y te va a decir, y aparte, bueno, es importante, hacete lo otro. Es importante, para ir cerrando, Diego, es importante, y también de estos programas como hacemos de Mamás Felices, que uno tener un médico no significa que tiene que ir cuando se siente mal, porque obviamente cuando te sentís mal vas a ir al médico, al turno, y a ver qué tenés. Uno, el médico, lo tiene que tener para que, aunque te sientas espléndida o espléndido, hacerte un chequeo anual, sacarte sangre, orina o lo que fuera, y ver cómo estás. Porque es decir, cuando uno ya tiene un síntoma, bueno, sí, obviamente, va al médico, recurre, se hace los estudios. Uno tiene que hacerse los estudios a cualquier edad para llevar medianamente un control. Creo que estamos en lo correcto, ¿no, Diego? Uno tiene que llevar un control de su vida en salud. Hiciste un resumen perfecto de lo que es la medicina. No es más el arte de curar, es el arte de prevenir. Total. Y hay que, como vos muy bien expresaste, hay que ir al médico cuando uno está sano,
y no acordarse cuando uno está enfermo. Total, comparto totalmente. Danos tu Instagram, que la gente te siga preguntando, que sé que generosamente atendés todo el día. Danos tu Instagram para que la gente se comunique de cualquier lugar de Latinoamérica. Bien, DR Diego Montes de Oca, DR Diego Montes de Oca. Y ahí, bueno, compartimos muchas vivencias, muchas emociones. Y bueno, ahí vi una dimensión del COVID que no tenía, que la gente la pasó mucho peor de lo que imaginamos. Total. Y eso, bueno, es lo que va a haber que ir recuperando la emocionalidad positiva. Pero destaco que siempre estás ahí, me consta, me pasó a mí lo del COVID, llamé al señor Diego Montes de Oca para preguntarle cómo transitarlo en ese momento, y un médico que está todo el tiempo delante de la pantalla, pero también detrás, tratando de asesorarnos, acompañarnos, sugerirnos, y eso es muy importante, ¿no? Y en los momentos más difíciles, que nosotros siempre públicamente te consultamos, y en privado también, siempre estás ahí y vas tirando los tips y las ideas, y bueno, eso es muy importante, Diego. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias por estar en Mamá Feliz. Bueno, te felicito y lo felicito por el programa, muy bueno. Un beso, gracias Diego. Diego Montes de Oca, médico pediatra, uno de los médicos más referentes, sí, acá de Argentina, muy consumidor en los medios argentinos, porque justamente explica claro, conciso, te da las pautas. Atiende muy bien a los niños y también a los adultos, nos libera de muchas preguntas. Así que las mamás de Latinoamérica no digan que no le avisamos. no, por eso. Acá es prevenir. Este programa es más allá de la información, es prevenir con datos, con información, con servicio. Y qué bueno ese concepto antes de no esperar a estar mal, ¿no? Es así. A ver, a nadie le gusta ir a hacérselo. Yo también en lo personal lo hablo por mí. Yo voy todos los años a hacérmelos. A nadie le gusta. Uy, me toca sacar sangre. Uy, pero si estoy bien. Pero si voy bien, no me duele nada, estoy tranquila. Digo, ese es el momento, justamente, en donde uno está bien, vas a hacer los estudios, sale todo perfecto, seguís para adelante. Y si no sale algo perfecto, por ahí lo atajás a tiempo. Y el atajarlo al tiempo hace también que uno tenga una vida saludable. Ni más ni menos que eso. Así que bueno, gracias a G&G Estética. Te aclaro que me voy a ir a hacer Bueno, me invitaron a hacerme unos tratamientos en la cara. Sí, una cosmetóloga, que ya te voy a pasar. Cosmetología integral, tratamiento de rostro y cuerpo de última tecnología. Primero voy yo, después vas vos. Gente idónea. No, por favor, me estás tirando abajo la información. G&G Estética. G&G Estética, la mejor cosmetóloga para hacer todo tipo de tratamiento de piel, como dije, el rostro, el cuerpo, la verdad, última tecnología. Yo, Andrea, se los recomiendo en Mamá Felices. Nos vamos a la pausa, supongo que sí. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Se vayan, que hay más. Agencia de Remises Avanti. Autos al instante, traslado a aeropuertos, atención a empresas, el mejor servicio. Remises Avanti. Teléfono 011 4862 4004. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. La pastelería de hoy y siempre en Pepa Pastelería Artesanal. También todo para tus fiestas, desayunos, sorpresas y mucho más. 11 599 7495. Instagram, @Pepa Pastelería. Facebook, Pepa Pastelería Artesanal. Seguimos en Mamá Felices y recién hablábamos de todo lo que tenga que ver con la pandemia, el tapaboca, la prevención, todo lo que tiene y que está dejando, gracias a Dios, esta pandemia, que todos pensamos que en algún momento va a terminar desapareciendo y ojalá, sí, atenuada, y ojalá sea así en todo el mundo, ¿no? No solamente en nuestro país Argentina, sino en todo el mundo. Y algo que la pandemia nos ha llevado también es el tema de profundizar esto de aprender en casa, que si bien uno con los niños principalmente, ya uno lo va realizando, ¿no? en esta tarea cotidiana como mamá, como papá, como tutor, de enseñar a nuestro niño. Yo creo que la pandemia nos profundizó esa situación. No solamente los padres, los educadores, recuerdo cuando hasta los niños tenían los encuentros vía Zoom y después de ese Zoom hacían actividades en casa. Vamos a ver justamente y hablar sobre esto de aprender en casa, cómo aprender en casa. Por eso nos comunicamos con Iris Cabanillas. Iris Cabanillas es psicoterapeuta, educadora. Ella está en Perú y le damos la bienvenida. Hola Iris, a Mamá Felices. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por atendernos. Gracias. ¿Qué es tan importante el aprender en casa?
Yo partiría del primer punto y el más importante, que es el tener claro de las potencialidades de cada niño y de cada niña. Creo que esa es la base, porque a veces no tenemos mucha conciencia del proceso que están viviendo y de lo importante que es este proceso. Los niños, sobre todo si son los primeros 6 años, tienen una necesidad de explorar y de que todo su aprendizaje sea a través de la experiencia. De 6 a 12 es diferente, es un tratar de cuestionarme y de ver qué cosa es aquello que hay para mí y por qué tú me respondes así, qué piensas tú. En cambio, cuando ya es la secundaria, por ejemplo, es otra historia, ¿no? Es las relaciones interpersonales, es si mi amigo me estima o no, si yo puedo trabajar en equipo o no. Son situaciones diferentes y para mí lo primero es tener claro qué proceso está viviendo en cada etapa el niño, la niña o el adolescente y sobre eso ser el punto de partida para trabajar. Bien, bien. ¿Sí? ¿Cómo has evaluado, cómo has visualizado toda esta etapa de estos 2 años para atrás en donde, como decía al comienzo, ¿no? La pandemia se adueñó de todos nosotros y todos los niños, más los adultos, pero principalmente los niños en edad escolar, pasaron a tener ese aprendizaje hasta diría muy particular con su papá y su mamá, porque ni siquiera estamos hablando de los docentes, sino de este aprendizaje prácticamente del tutor o de su mamá o de su papá o de su abuela, quien conviviera con el niño, para llevar adelante el aprendizaje. ¿Qué cosas positivas sacás de ahí, si es que hay cosas positivas, y cómo hoy nos paramos frente a una realidad diferente? Totalmente. Mira, como yo tengo una escuela, entonces los padres y las madres, las abuelas, las nanas, como tú mencionas, Andrea, pasaron a ser parte de los facilitadores también, ¿no? Éramos nosotras las maestras, más los estudiantes, más ellos que antes no estaban. Pero yo siempre digo que todo tiene como una especie de trípode con 3 patitas, ¿no? O sea, la primera es el ambiente preparado. El ambiente preparado significa que es aquel espacio donde se va a desarrollar este proceso de aprendizaje, para la edad que sea. O sea, en qué espacio de mi casa, en qué lugar, qué distractores puede haber, cómo me ordeno, es algo planificado o no planificado, ¿no? Es algo como ya ponte ahí y apúrate porque estamos rápido, o es un espacio que de verdad se ha organizado. Uno es el ambiente, 2 es el adulto, que yo le llamo adulto inteligente, porque el adulto necesitaría ser más que alguien que esté diciendo todo el tiempo, escucha a la maestra, hazle caso, siéntate bonito, alguien que facilite que este aprendizaje sea nutritivo, o sea, de verdad lo disfrute, de verdad le cause alegría con lo complicado que ya es la pantalla, ¿no? Y por otro lado está lo que es la libertad con responsabilidad, que quiere decir cuánta participación tiene el estudiante, ya sea de 4, de 6 o de 10, no sé, de 15 años, para poder adaptarse a esto teniendo cierta libertad, pero que también signifique que resuelva aquello que tiene que resolver. Entonces yo diría son como 3 patitas: el ambiente, el adulto y la libertad. También en este tiempo, y mucho, se ha hablado de la cuestión tecnológica dentro de casa, ¿no? Porque obviamente al estar encerrados con todo el tema de la pandemia, más el aprendizaje en casa, se abrió más, digamos, este tiempo de la tecnología en los niños, principalmente en los niños, en los adolescentes también y mucho. ¿Cómo han evaluado ustedes esta situación? Ahora ya los chicos vuelta a clase y entonces, bueno, por supuesto que tienen menos tiempo para estar conectados a la tecnología, pero inevitablemente el foco en la tecnología y en las pantallas digitales es un tema esencial en la vida de los chicos hoy por hoy, ¿no? Claro, ahí hay una cuestión un poco más profunda que el hecho mismo de la tecnología, ¿no? Y es de que no sé cuál es la dinámica particular de cada hogar. Y a veces en esa dinámica particular a unos papás o a como esté funcionando, pues nos cae perfecto que ese joven, ese niño esté conectado allí, ¿no?
Y en el caso de los niños, yo por lo menos trabajo con niños pequeños, la pantalla en ese momento terminó siendo una conexión, o sea, era como nos saludábamos, nosotros proponíamos actividades sociales, a veces de aprendizaje, pero también de sociales, de compartir emociones, ¿no? En el caso de los adolescentes es un poco diferente, porque fíjate que es una etapa que a partir de los 12, 13, 14 años, dependiendo de cada jovencito, yo necesito ir a relacionarme con el afuera. Claro. Y la pantalla termina siendo un excelente recurso para no tener que entrar en contacto directo. Porque yo que estoy trabajando bastante con adolescentes últimamente, ha habido una cantidad de relaciones interpersonales que se han desarrollado a través de la pandemia y que alguien dice, yo tengo un enamorado hace 2 años y nunca lo vi. O sea, nunca lo vi personalmente, Claro. ¿no? Entonces es como, todo esto es como ir reestructurándolo, pero creo que por debajo está la situación familiar que se está viviendo y cómo se entiende todo esto, ¿no? O sea, Para ir cerrando, Iris, uno te escucha y uno como papá, como mamá, como tutor dice, bueno, está muy bien que los niños aprendan en casa, está muy bien que más allá de que hoy por hoy sí se puede ir a la escuela y entonces tenés ese tiempo como para reacomodarte y sociabilizar con el resto de tus compañeritos, pero después volvés a casa y sigue como ese aprendizaje en casa. Para una mamá o un papá que va a trabajar, que por ahí tiene menos horas disponible, por ende menos horas con el niño y que quizás cuando lleguen a casa todos están cansados, los niños están cansados, los adultos están cansados. ¿Qué debería hacer ese tutor, ese papá o esa mamá como para tener ese enganche de atracción en este aprendizaje de padres con niños? yo diría que fundamentalmente dependiendo de la etapa. Voy a volver a lo que dije inicialmente, ¿no? O sea, si estamos hablando de un niño o una niña de 0 a 6 años, solamente si yo trabajara con ese niño y esa niña, independencia, coordinación a través de la cocina, por ejemplo, yo tendría una ayuda increíble, tendría capacidades, habilidades que va a desarrollar ese niño y que a veces yo, por hacerlo rápido como mamá o como papá, no los incluyo. Cuando incluyéndolos, Participarlo de las tareas que uno comúnmente haría sola, quizás, por ejemplo, si me pongo a cocinar o a ordenar el cuarto. exacto, ¿no? Y con un proceso también que sea bastante natural, ¿no? O sea, que es como, yo primero lo hago, porque, a ver, los niños entre 0 y 6 aprenden todo por imitación. Quiere decir que si yo hago las cosas, luego le doy opción para que lo haga él y luego simplemente observo. No Claro. estoy detrás allí, ahora acá, ahora ponlo por aquí, ahora súbelo, no. Porque eso también es imitación, entonces también van a comenzar a imitar eso. Pero si estamos hablando de, digamos, de niños de 6 a 12, es diferente porque el trabajo más sería ir a llevarlos a pensar. O sea, ¿tú cómo lo harías? ¿Tú a qué hora lo quieres hacer? Pongámonos de acuerdo, hagamos un horario. Fíjate, yo te doy la opción que lo hagas y nos ponemos de acuerdo. Evaluamos en una semana. Marcar como esas reglas, ¿no es cierto? Entre los 6 y los 12, los 13, que es el momento en donde entra el niño en la adolescencia, marcar como esa regla, ¿no? Como esa norma, ¿no? Sí, claro, es diferente que con un adolescente, ¿no? Porque con un adolescente, yo que tengo de verdad tantas personas, lo que vienen es como, ¿qué hago para que limpie su cuarto? O sea, ¿qué hago para que se bañe? ¿Qué hago? O sea, es como, no tengo conocimiento de que un adolescente, si tú lees un poquito, le duele bañarse. O sea, le duele. Es como si su desorden fuera un poco su orden. Entonces, Claro. no es por allí donde yo necesito enfocar las cosas, ¿no? Sino más bien en tratar de encontrar un contacto para que este joven sea capaz de irse hacia el afuera, que su cuerpo lo invita a ir hacia afuera, pero yo estar cerca para acompañarlo. O sea, son necesidades distintas. Sin duda. Y yo creo que esa es la base, ¿no?
¿recibís consulta de la gente? Si la gente se quiere contactar con un Instagram, con una página, porque bueno, todo tiene que ver con el aprendizaje, el aprender en casa, va más allá de la situación de pandemia, de encierro, que obviamente lo transitamos con Iris, pero bueno, hoy estamos, gracias a Dios, en otra realidad en muchos países en relación a la pandemia, y entonces no es dejar, bueno, el aprendizaje solamente para la parte educativa, colegios, llámese así, sino es también aprender justamente de aprender y enseñar en casa. Y entonces Iris nos está llevando un poco a pensar en ese trabajo. Si la gente se quiere comunicar contigo, Iris, ¿cómo puede hacer de cualquier lugar de Latinoamérica? Sí, sí, claro. Yo estoy como Iris Cabanillas, psicoterapeuta, y me pueden encontrar. Yo de verdad creo que los invito mucho, más allá de que me llamen, es el hecho de que si yo de verdad conozco cuál es el proceso evolutivo que está viviendo un niño o un adolescente, puedo ir en sintonía con eso, y como papá, mamá, tutor, me va a resultar bastante más sencillo hacerlo. A veces estamos como en contra y eso nos resulta mucho más tedioso y más cargado y decimos no sé qué hacer, pero es porque no me he conectado con la realidad de ese pequeño. En otro capítulo de esta historia te voy a convocar para hablar del lenguaje de los niños, si me permitís, que es muy importante. Claro que sí, claro que sí. Y hay mucho de ahí que poco se sabe. Estoy hablando de los niños chiquitos de 3, 4 años, cuando están ya empezando a hablar y a conversar, y que aparecen palabras hasta a veces desagradables o feas, por decirlo así, y cómo reaccionan los niños frente a ese tipo de situaciones. Así que en otro capítulo te voy a convocar para hablar del lenguaje en los niños, si te parece. En los niños más pequeños. Encantada. Gracias, Cuentan Iris, conmigo. por este tiempo. Muchas gracias. Un beso grande. Igualmente. Gracias. Bueno, muy lindo, la verdad muy interesante, muy rico todo. Así que gran producción de Productora 30 y a los estudios de Reina Producciones. La verdad que acá está firme el señor Bruno, que es el único dueño para mí de esta... Sí. Porque el otro dueño, bueno, no sé, tiene su día franco hoy, Gabriel. Así que gracias a Reina Producciones y a Productora 30 que lleva adelante todo este trabajo y equipo de todos los técnicos, el señor Bricker y todo el equipo de Mamás Felices. Gracias a Miva Diseño, ¿te parece? Claro que sí. Gracias a Miva Diseño. Miva Diseño, fábrica de muebles, línea de acero y madera de alta calidad. Visita nuestros locales en Avenida Belgrano 2551, 2104 de Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 11 4 308 3800 y North Center Shopping en Vicente López, provincia de Buenos Aires.